números empiezan a marcar que antes del enfriamiento en esparcimiento, que a diferencia de otros tiempos no pasa a ser lo primero que se recorta, sino lo anteúltimo antes de la comida, parecería ser, en estas ganas de vivir tras el aflorar y el resurgir post-pandemia. En cualquiera de los casos, vamos camino a un fin de semana donde las plazas hoteleras van a estar casi atestadas o repletas. Tenemos ocupación arriba del 90% en la mayoría de los lugares de la Argentina, salvo algunas excepciones. El Bolsón estaba con poco más del 70%, Bariloche arriba del 97%, Mar del Plata arriba del 90%, Villa Gesell, capacidad hotelera colmada, donde se va a celebrar la 41ª fiesta de la diversidad cultural. Lo que contaba Javi de San Luis Capital, por ejemplo, a propósito del encuentro de mujeres, entre otros. Pero Potrero de los Funes, Mendoza también con muy buenos niveles de reserva. Villa Langostura, San Martín de los Andes, Ushuaia, Quebrada del Humahuaca, La Quiaca, los Valles Calchaquí. Solo por citar algunos de las referencias turísticas, Córdoba, los Valles. Córdoba tiene un nivel de ocupación arriba del 80% para este fin de semana también. Veremos cómo está el tiempo y si acompaña. La impresión es que no. En principio, en las próximas 48 horas. Luego sí, habría un quiebre, baja la temperatura, mejora el clima, entre sábado y domingo dependiendo la región. Pero hay alerta por vientos onda para Mendoza, también para San Juan. Hay alerta por vientos muy fuertes que van a afectar a General Pueyrredón, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan de Madariaga, noroeste de Mar Chiquita. Todo esto en las próximas horas en la costa bonaerense. Hay alerta amarillo por vientos muy fuertes mañana y pasado en Chubut. Y hay fuertes vientos a esta hora en la Patagonia, en Neuquén y en Río Negro. De hecho, hubo voladoras de techos y hasta en Zapala se cayó un cable de alta tensión que provocó un incendio que por suerte fue rápidamente apagado, aunque quedó una guardia de cenizas en un predio del ejército argentino. Insisto, esto en el Bolsón, en la provincia de... Perdón, en Zapala, en la provincia de Neuquén. Hay pronóstico incluso de nevadas a propósito del frío que llega en plena primavera allí, con cerros que todavía se puede esquiar. Veíamos una imagen ayer con Jean Libares en su espalda con cerros que tenían nieve. Bueno, esa nieve que finalmente produce que se haya extendido la temporada de esquí y que este fin de semana muchos puedan disfrutar de esa práctica. Ahora, insisto con este concepto, para ser un título, no hay duda, aquí y allá, pero esto podrá, o posible, o previsiblemente, sea un récord turístico antes del ajuste, que lo que resta dilucidar es cuánto le va a pegar a un sector que ha sido uno de los más dinámicos después de la fuerte cerrazón del 2020, con correlato en 2021, en el transcurso de este 2022. Con precios que ya no todos están validando, con precios que para el argentino es caro, aunque para el turismo incluso de vecindad, de nuestros vecinos, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, casi sea un precio de remate, frente a esa devaluación persistente de la moneda, que hoy pareció encontrar un freno en un dólar blue que está en los 2,76, nivel más bajo en poco más de un mes. Y muy parecido al dólar tarjeta, al que va a tener que pagar aquel que viaja al exterior, que está apenas por arriba de 2,75 en el día de hoy, con una devaluación para el dólar oficial creciente, arriba de 156 ya en el comercio minorista. Pero este es el primer título. El segundo tiene que ver más con el mundo, tiene que ver con lo que está pasando en términos de la geopolítica, donde finalmente, como decía Lord Palmerston, no hay amigos o enemigos permanentes o eternos, sino intereses permanentes. Primer ministro inglés entre 1859 y 1865. Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Bueno, esto, que es una máxima en la diplomacia, en la política internacional, definitivamente parece impregnar todo lo que está ocurriendo hoy en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o la invasión rusa en Ucrania, todo el descalabro europeo, pero sobre todas las cosas lo que está pasando con cómo Estados Unidos está mirando geopolíticamente el mapa. Porque finalmente... Yo les conté que el fin de semana hubo un intercambio de prisioneros. ¿Con quién? Con Venezuela, de parte del régimen de Biden, que ya había tenido algún acercamiento, fruto de la crisis de la energía, de la falta de provisión en tiempo y forma de hidrocarburos. Estados Unidos es uno de los países que más reservas tiene, pero quiere gastarla muy poco, quiere poder seguir comprando.
Entonces, la ideología respecto a Maduro es la antítesis. Hay condena sistemática a la violación de derechos humanos, pero si se trata de negocio y puede proveer el petróleo, sirve para correr el hielo y empezar a tener una relación distinta. Le entregaron 2 sobrinos a Maduro que estaban presos por narcotráfico en Estados Unidos hace 5 años y Venezuela le liberó 5 presos de la industria del petróleo, trabajadores del petróleo, a Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos. Pero ahora pasó algo más. Y dicen que Estados Unidos a esta hora está evaluando un alivio en las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. ¿Para qué? Para reactivar la exportación de petróleo, sí. Porque, insisto, los países no tienen amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Es interesante, ¿no? Wall Street Journal dice esta mañana que las conversaciones entre Washington y Caracas comenzaron discretamente desde el mes de marzo. ¿Cuándo empezó la guerra? Fines de febrero. ¿Cuándo empezaron a hablar? Casi en simultáneo a que empezaban a presagiar que lo que iba a escasear era la energía, era el fluido, era el gas, era el petróleo, que eso iba a aumentar los precios y que por tanto se iba a convertir en un dolor de cabeza. Dicen que el pacto podría sellarse si Maduro decide reincorporar a sus representantes en la mesa de negociación con la oposición para eventualmente lograr elecciones, ya en este caso legítimas, en 2024, esto es en 2 años. Miren hasta dónde los intereses permanentes juegan un papel relevante. Que hasta esa relación total y absolutamente congelada ideológicamente en las antípodas puede ser subsanada. Mientras tanto, efectivamente, en Europa también se habló mucho de esto. Zelensky hoy habló por videoconferencia en la cumbre de ministros que se está llevando adelante en Praga. Están los 27 integrantes de la Unión Europea, está Gran Bretaña, está Turquía. Participó Ucrania de esta manera con Zelensky. Hay 44 ministros de 44 países importantes. Esta es una postal en Europa hoy. Se reunieron a propósito de dilucidar cómo seguir adelante en medio del conflicto bélico, que a todos les impacta en la antesala de un invierno que suponen va a ser durísimo, no duro, durísimo. Los países se están preparando para restricciones muy severas, para cortes en el fluido de gas por horas, incluso en los domicilios en pleno invierno. Amén del impacto que podían tener en la producción, si es que no llega ese normal fluido a las plantas industriales. Vladimir Putin hoy ha prometido estabilizar las regiones anexadas a Rusia. Todo esto luego de que el régimen de Zelensky en Ucrania dijese que había recuperado el control en poblaciones que supuestamente habían votado por la autonomía y por la adhesión a la Federación Rusa, cosa que finalmente Putin firmó ayer, después de la aprobación del Parlamento en el arranque de esta semana. ¿De qué regiones me refiero? Lugansk y Kherson. Zelensky dice: hemos recuperado el control. Putin dice: vamos a estabilizar las regiones anexadas. Rusia está exigiendo además participar en lo que ha sido la investigación sobre las fugas del Nord Stream 1, aunque hay 2, está el 1 y el 2. Estas son las regiones anexadas. Zaporizhia, donde está la principal central nuclear de toda Europa, que abastece con energía a buena parte del continente. Kherson, el Donetsk y Lugansk, estas regiones donde hay mucha minería, donde pasan los caños de gas y donde hay un conflicto abierto desde 2014. Que el mundo no observaba, no veía, eran separatistas contra los habitantes. En una Ucrania que fue independiente en 1991, tras la disgregación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la caída del muro de Berlín primero, luego la disolución que hizo Boris Yeltsin, el hombre que abrió al capitalismo Rusia. Parcial. Putin parece querer redimir aquello, él era parte por entonces, y está buscando recomponer la Federación Rusa. Anexó Crimea, el mundo lo condenó, pero parcialmente. Crimea sigue estando bajo su dominio. Por supuesto que a la cumbre de Praga no fue invitado tampoco el presidente de Bielorrusia, que es el habitual aliado del propio Putin. Pero ¿qué dijo Zelensky, entre otras cosas, hoy? Les pidió más severidad en cuanto a las sanciones y las condenas a Europa respecto a Rusia. Casi les quiso decir: si ustedes siguen comprándole el gas, lo que están haciendo es financiarme la guerra contra mí. Después me dan armamento para que yo trate de cubrirme. Después me dan ayuda para reconstruir los daños materiales, para reconstruir escuelas, para reconstruir, naturalmente, hospitales.
Me cobijan más de 6 millones de exiliados. Todo eso es muy cierto. Me dan apoyo, vienen y me visitan. Pero le siguen comprando el fluido, el gas, que le permite financiar, insisto, la guerra a Rusia. ¿Ven? No hay amigos o enemigos. Hay intereses permanentes. Eso es lo que no pudo nunca Europa, porque además no pudo conseguir a quién comprárselo. Argentina perdió una enorme oportunidad, probablemente. Sí, llegamos tarde, descalzados, aunque nunca es tarde. Porque si el conflicto se prolonga, como los países de Occidente entienden, por más allá de incluso un año, y Argentina cuenta con gasoducto en el invierno próximo, tal vez pudiera ser un proveedor. Claro, siempre y cuando tenga garantías de que lo va a poder proveer, garantías de que el fluido lo va a poder sacar en tiempo y forma y de que va a cumplir lo pactado. Cosa que, tratándose de Argentina, todos van a mirar con cierto recelo. Quería ponerlo en el contexto para vincular después aspectos que tienen que ver ya con la política doméstica. Y el tercer eje, hablando de eso, es esto de los impuestos intocables. Y acá no quiero cargar mucho las tintas, pero recordar algunas cosas. El gobierno de Alberto Fernández, aún en pandemia, en restricciones severas, con la producción prácticamente paralizada, el presidente aumentó o creó 14 impuestos. Los gobernadores que firmaron un pacto fiscal en 2017 para limitar los impuestos provinciales e ir a un camino descendente de ingresos brutos, por caso, el tributo más regresivo que las provincias cobran, firmaron un nuevo pacto, que es el que validó este año el Congreso, para no solo dejar atrás el sendero de reducciones, sino además permitirles aumentar alícuotas de ingresos brutos para financiarse, cargando sobre la economía del sector privado la ineficacia en muchos casos del sector público. Pero al mismo tiempo, los impuestos parecen ser un denominador, decía Valenzuela recién, de aquellos que se abrazan a la idea de que el Estado tiene que dar, de que el político tiene que hacer obras. Y hay un sector que está diciendo, no quiero que me hagan mucho más, lo único que quiero es que me dejen vivir, que me dejen respirar, que me dejen pintar por mi cuenta y orden mi casa, no quiero que me pinten el cordón. Quiero que lo hagan también, pero déjenme pintar también mi casa. Porque si no el cordón va a estar muy lindo, la luz va a estar mejor, el parque va a estar bueno, pero yo no voy a tener cómo pintar mi casa. En ese contexto se dio la presentación del presupuesto para el año próximo de la Ciudad de Buenos Aires por parte del ministro Martín Mura. Y en la legislatura hay una polémica enorme. ¿Por qué? Porque la oposición logró aglutinar a todos en torno a la idea de quitar los impuestos que Rodríguez Larreta le cargó a los habitantes de la ciudad cuando Alberto Fernández le sacó la plata que Macri le había girado a Rodríguez Larreta para, naturalmente, financiar el traspaso de la policía y se la dio a Kicillof, sin comparticiparlo al resto de los gobernadores, que todavía por aquello le recriminan al propio Alberto Fernández, a quien ya casi ni le recriminan porque en definitiva todos hablan con Massa, o quieren hablar con Massa, o finalmente con Cristina. Pero en cualquiera de los casos, aquella decisión de darle todo a Kicillof, sacárselo a Rodríguez Larreta, generó que el jefe de gobierno dijo, bueno, vamos a poner 2 impuestos transitorios, que cuando la Corte resuelva lo que todavía no resolvió respecto a quién tiene razón y si me devuelven o no, o si está bien o no el recorte, yo voy a quitarlos. Eran, uno, el impuesto a los sellos sobre las compras con tarjetas de crédito, que encarece en 1,2% lo que vos pagás cuando compras con tarjeta de crédito. Y lo otro es un impuesto sobre las LELIC, o sea, el sistema financiero. ¿Qué quieren en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Todos, anular esos impuestos para bajar la carga, teniendo en cuenta que además se dispararon fuerte las tasas con las tarjetas de crédito y por lo tanto cuando vos comprás pagás mucho más caro por todo. ¿Qué aparece? La primera contradicción en algunos. Roberto García Moritán, sin ir más lejos, que es el que dice, no da para más el sector privado, no hay que poner más impuestos, que plantea inclusive alguna reducción en los impuestos municipales para los locales que están siendo rehenes de las marchas múltiples cotidianas casi en la ciudad de Buenos Aires respecto a el pago del ABL a aquellos comercios que se ven obligados a bajar la persiana o perder ventas por los piquetes. Entonces quieren apoyar a los que trabajan, por eso presentó en la legislatura un proyecto de beneficios fiscales para las víctimas de los piquetes. Lo cual es loable, puede ser una iniciativa que hay que discutir y no está nada mal, todo lo contrario. Pero García Moritán cuando le dicen saquen esos impuestos no vota. Entonces, los liberales de Milei, pero también la oposición lo corre diciendo no querés impuestos, pero cuando tenés la posibilidad de quitar impuestos, no das el quórum y por lo tanto terminás no acompañando iniciativas para que esa carga fiscal sea reducida sobre los habitantes de la ciudad. ¿Qué quiero marcar? Que con la ajena, todos dicen lo que queremos escuchar.
con la propia, todos miran su metro cuadrado y probablemente olvidan incluso hasta lo que prometen en campaña. Bien, y volvemos al conflicto mapuche porque, como te contábamos al comienzo del programa, 4 de las 7 mujeres detenidas fueron trasladadas aquí a la ciudad de Buenos Aires. Hacia allí vamos a los tribunales de Talcahuano, en donde está trabajando...